Hola, muy buenas tardes. Video dedicado a los estudiantes de la asignatura de Historia del Derecho Mexicano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la carrera en Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, Valle Dorado. Espero que estén muy bien. ¿De qué les voy a hablar el día de hoy? Les voy a hablar de Derecho Castellano. Después de una breve pausa por cuestiones de que tuvimos el primer examen parcial escrito y de que tuvimos pues hay trabajos de la acreditación que estamos realizando. Bueno, pues ya ahorita pues a darle duro a las clases hoy a las de Historia del Derecho Mexicano. Mañana pues empezamos también, reanudamos con las de Teoría del Estado. ¿De qué les voy a hablar? Bueno, que como ya comenté, voy a hablarles de Derecho Castellano. Voy a hablarles de los orígenes del Derecho Castellano. Vamos a ver pues, de dónde sale, dónde surge. Bueno, en primera, ¿por qué castellano? ¿Por qué no diríamos, no, pues es que es derecho español? Sí, pero en específico de lo que viene siendo la zona de Castilla. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio? ¿Qué sucedió? Bueno, pues España, para decirlo de alguna manera, pues está dividido en diversos territorios. Y de donde surgió el derecho que se aplicó en Nueva España al principio, fue precisamente de Castilla, del reino de Castilla. ¿Por qué? Porque la reina de Castilla, nada más que Isabel de Castilla, fue la que tuvo o la que patrocinó el viaje o lo que fueron el primer viaje de Cristóbal Colón. Y al lugar a donde fuera Colón, el derecho que iba a aplicar sería precisamente el derecho castellano. Por ese apoyo que recibió Colón, precisamente de la corona de Castilla, no nada más, no en específico de la de Aragón. Por ese motivo se aplica lo que es o se denominó que era el derecho castellano el que debía de aplicarse en las tierras o en lo que hoy es México, ¿no? Que en su momento ya después fue Nueva España. Por eso es que nuestro antecedente o el referente que tenemos el día de hoy pues es el derecho castellano. Ya después, conforme evolucionó, al igual que nuestro idioma, que también es el castellano precisamente, que evolucionó en lo que se denominó el idioma español. Pero bueno, ya tras este breviario básico que tenemos que tener de esta parte de la asignatura, tengo que explicarles, bueno, cómo surge, dónde es. Pues tenemos lo que es la península ibérica, donde actualmente tenemos dos países, Portugal y España. La parte de Portugal, pues que se conoce como la Lusitania, y España hoy, que pues le denominaban la Hispania. Esos dos lugares conforman lo que es la península ibérica. ¿Quiénes vivieron ahí? ¿Cómo surgieron? Bueno, pues tenemos que ahí vivían primero, entre otros, están los celtas, los iberos, que son las personas originarias de allá al principio. Y ya fue cuando empezaron a llegar colonizadores de otras culturas. Entre ellos, pues llegan colonizadores, que vienen de una cultura con la que se identifica mucho España, que es, la cultura cartaginesa. Ahora, para ir teniendo una noción, una vista de dónde surgen, bueno, los cartagineses o lo que se llamó el Imperio Cartaginés surge o se denomina, viene de lo que son los fenicios. A los fenicios se les llamaba el pueblo del mar. ¿Quién le llamaba el pueblo del mar a los fenicios? Así le llamaban nada más y nada menos que los egipcios. ¿Por qué? Porque se dedicaban a la navegación y también se dedicaban, en algunos momentos dicen que se dedicaban a la piratería, que bordeaban, llegaban a las zonas de Egipto y asaltaban, conquistaban y se llevan todo lo adquirido en ese afán, en esas lides de conquista, se lo llevaban a Fenicia y bueno, ya después van evolucionando los fenicios, se vuelven un imperio comercial. ¿Cómo? Van creando colonias a lo largo en el norte de África, al sur de Europa, en lo que viene siendo el mar Mediterráneo. Bueno,
Ahí hay un antecedente de lo que es, digámoslo así, derecho mercantil, si ustedes quieren. Los inicios entre las colonias que fundan está precisamente Cartago. Cartago en lo que hoy es la actual Túnez, ¿sí? Ahí crean esta ciudad que con el tiempo se va a transformar y se va a, a formar un imperio en esa ciudad, en lo que es Cartago. Y pues ahí va a surgir el imperio cartaginés y el imperio cartaginés pues también crea sus colonias a lo largo o alrededor de lo que es el Mediterráneo. Y entre esas colonias pues, van a surgir ciudades como Barcelona, entre otras, en donde es en esta parte de la Hispania mediterránea. ¿Quiénes le empezaron a decir la Hispania? Pues está primero entre los griegos y probablemente los romanos, pues ya le empezaron a decir Hispania. Eh, bueno, pues en esta zona los cartagineses hicieron o crearon colonias. Eh, y uno de los primeros antecedentes que tenemos dentro de lo que es el derecho castellano es precisamente el derecho cartaginés en cuanto a los usos y costumbres que se hacer cambios de intercambios comerciales, intercambios económicos, por dar un ejemplo. ¿Cuándo se acaba esta influencia cartaginesa? Bueno, en la medida en que va creciendo otro imperio, pero ahora es europeo. No, este no es africano, este es europeo. ¿Quiénes son? Los romanos. Roma, que había comenzado como una pequeña, ¿cómo decirlo? Como una pequeña ciudad, un pequeño pueblo al lado del Tíber. Dicen que empieza como un pueblo de pastores y que en sus orígenes fue gobernado por Rómulo y Remo, que Rómulo, dice la leyenda, quiso ponerle Rómula o de una manera un nombre que no le gustó a Remo y que por eso lo mató. Y la otra, en donde Rómulo se estaba convirtiendo en un tirano que asusaba o aterrorizaba a la gente. Y entonces Remo llegó no, espérame. No, fue al revés, perdón. Entonces, en donde Rómulo mata a Remo. ¿Por qué? Pues por X y Y motivo, porque Remo se había convertido en un tirano. Entonces, Rómulo, ¿qué hace? Pues le ponen nombre a la ciudad. ¿Cómo le ponen? Le ponen a Roma, a esa pequeña aldea. Y esa pequeña aldea, ¿qué es lo interesante? Se convierte en un cruce de caminos y en una vía fluvial por la cual hay intercambio de productos, y eso va a ser lo que hace crecer a Roma. Tiempo después, primero Roma se convierte como sabemos de las clases de derecho romano, sus etapas históricas, primero es una monarquía, ¿no? Una monarquía que es gobernada por los etruscos, por los reyes de origen etrusco, y entre los que precisamente está nada más y nada menos que Rómulo, y ya después viene esta concatenación de gobernantes en donde la monarquía romana termina con Tarquinio el Soberbio. Tarquinio el Soberbio que se distingue por ser un gobernante que no escuchaba a nadie, que precisamente por eso el mote de soberbio que no escuchaba ni al Senado. ¿Y quién es el Senado? En la época de la monarquía, el Senado es el conjunto de personas, que le dan consejo al monarca para la elaboración de leyes para tomar decisiones, pero que no era obligatorio. Entonces, fue bueno, total. Dada esa soberbia de Tarquinio, es derrocado. Es derrocado en una revuelta, en una guerra civil, que ahí sí le realizan los propios romanos, y Roma pasa de ser una monarquía, se convierte en república. Aquí eso es lo interesante. Bueno, y esta monarquía, así nada más para como breve repaso de saber, sabemos que va a tener la figura de lo que es el Senado. El Senado deja de ser una figura un tanto decorativa como fue en la monarquía y ya se convierte en el poder legislativo y en quienes van a, conforme a los comicios, la figura de los comicios, que son las elecciones, vamos a poder, de lo que es la democracia representativa romana,
van a elegir a lo que viene siendo la figura de primero los senadores y también que van a ser los que van a crear las leyes y también van a elegir del Senado, pues saldrá de los mismos senadores, van a elegir la figura de los cónsules, ¿sí? Y también de los senadores salen los cónsules, obvio, son los senadores los que lo eligen, tengo entendido, si no, me corrigen, no hay problema. Y otros que son elegidos, estos también por el pueblo, es la figura de los magistrados. Y bueno, hay como un antecedente de cómo funciona más o menos la estructura de lo que es el Imperio Romano. Ahora, esto es en la parte de la República. Esa República Romana es la que se va a empezar a expandir y va a llegar un momento en que va a tener fricciones y va a tener encuentros precisamente con los cartagineses. Y de esos encuentros o de esos pleitos, vamos a ponerlo así, de esas guerras, pues esas guerras van a ser llamadas las guerras púnicas. Van a ser principalmente, bueno, se sabe de tres, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, la primera en donde ¿quién gana? Pues va a ganar Roma, aunque dicen que es un empate o aparentemente es un empate. ¿Por qué gana Roma? Porque destruye la flota de los cartagineses, los deja sin flota. Pero bueno, los cartagineses mantienen sus colonias y con esto Roma se empieza a adueñar de lo que es el mar Mediterráneo, lo hace suyo, lo hace y los romanos ven al mar como un conjunto, como una vía para comerciar, para acrecentar su imperio. No en balde los romanos lo empezarán a llamar Mare Nostrum. Bueno, en la siguiente guerra púnica, esta pues, la va a encabezar Aníbal, que es hijo de otro general cartaginés, pues hereda este coraje hacia lo que son los romanos y les hace ya lo que es la denominada Segunda Guerra Púnica en donde Aníbal desde Hispania va a emprender una campaña militar en contra de los romanos y aquí es en donde en esta famosa campaña de Aníbal lleva elefantes, lleva un gran ejército y bueno, los elefantes pues van a terminar por el clima de ir, bueno, pasan por Francia y luego por los Alpes suizos y para llegar a la bota itálica, bueno, de si tenía 40 elefantes, un ejemplo, hay que revisar la historia, pues nomás llegan dos. Pero bueno, pues, dos elefantes son suficientes para llegar y empezar a intimidar a lo que es el ejército romano. Estamos hablando del ejército romano republicano, no es todavía el gran ejército romano imperial que nos venden de la época de cuando Jesús de Nazaret estaba vivo, ¿no? Pero es en sí, pues todavía un ejército fuerte, empieza a surgir como ejército fuerte. Y bueno, los romanos o los soldados romanos que están en el norte de Italia, que empiezan a ver elefantes, pues se espantan, ¿no? Y empieza la campaña de Aníbal. Roma va, en cierta manera, sufre varias derrotas. Y los romanos, para hacer frente a esta situación, nombran a un dictador por un tiempo limitado. Y bueno, total. La guerra casi casi la va perdiendo Roma. Hacen la guerra de guerrillas en contra de los cartagineses. Hasta que un cónsul, que también es general romano, decide poner un hasta aquí. Este general romano es Escipión el Africano y decide, pues, por qué nos estamos peleando aquí en Roma si podemos llevarles la guerra a los cartagineses, como con barcos? Y Roma logra llevar la guerra a Cartago directamente y esto hace que Aníbal salga de Italia y luche en contra de Escipión. ¿Quién gana la guerra? Pues otra vez la vuelven a ganar precisamente ya en la última batalla que hay entre Aníbal y lo que es Escipión el Africano, pues la gana Escipión, derrota a Aníbal y con esto los romanos ganan la Segunda Guerra Púnica. ¿Qué hacen? Pues ya desarman prácticamente a el ejército cartaginés, lo dejan sin ejército. Aníbal queda como un fugitivo, casi casi lo van a perseguir los romanos hasta que Aníbal, dada la persecución, se suicida. Y bueno, los romanos, pues, por decirlo así, capturan el cuerpo, pero pues, ahí no hay, digamos que no hay una victoria, por decirlo así. Ya llevan su cabeza a Roma y todo. Pero Cartago ya está herido de muerte. Pasan algunos años, pues, se dice que una generación, y bueno, los cartagineses están hartos de que quedaron bajo el dominio de Roma, quedaron, sí, fueron un gran imperio,
pero se rebelan ante el Imperio Romano, hacen una guerra. ¿Por qué? Porque todavía tienen un poderío económico, un poderío agrícola, tienen una gran producción de granos, todavía pueden comerciar. Por eso tratan de sacudirse a los romanos, pero Roma dice, bueno, ya basta. Y se denomina lo que es la Tercera Púnica. Vuelven a ganar los romanos, pero ahora destruyen la ciudad de Cartago, la queman hasta los cimientos, vamos a decirlo así, y lo que eran los grandes campos de trigo que hoy está en lo que sería el actual Túnez, desaparecen. ¿Por qué? Porque los romanos los queman y aparte siembran sal. Eso es lo interesante. Porque, ¿cuál era el mensaje de Roma? Que no habría pueblo que se rebelara en contra de los romanos que no sufriera su cólera o su ira, ¿no? Que no que sufriría el destino que buscaban para Roma. Y bueno, historias van, historias vienen, ¿no? La rueda de la fortuna en la historia, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿y de esto qué obtenemos o qué nos debe de importar? Dirían, bueno, como historiadores, que con este hecho, las colonias que eran cartagineses en el área de España pasan a bajo el control romano. Y obviamente Roma pues empieza también campaña de conquista, se empieza a adentrar dentro de la Hispania y también pues va a llegar hasta a lo que hoy es Portugal. Y en esa zona de influencia, ¿cuál va a ser el derecho que se va a aplicar con esto? Pues obviamente el derecho romano. Eh, de ahí viene, en gran parte, que seamos parte de la familia romanista o de la familia de derecho romano germánico, romano germano canónico, ¿no? Pero bueno, ya de lo germano canónico voy a explicarlo más adelante. Entonces, bueno, Roma pues tiene su influencia en lo que hoy es los alrededores del mar Mediterráneo, ¿sí? Es esa lo que nos va a llamar la atención y lo que nos va a dejar con la idea de que se va a aplicar este derecho. Ahora, el derecho romano, como tal, va a tener dos ramas o dos vertientes, que la primera que voy a explicar cuál es, la rama civil, y la otra que voy a explicar más adelante, si no es que en la siguiente clase, es la de derecho canónico. Muy bien. Bueno, en esta primera parte, ¿qué tenemos que observar o qué tenemos que ver como en este antecedente del derecho romano? Tenemos que tomar en cuenta que van aplicando, conforme va evolucionando el derecho romano, van aplicando las instituciones de derecho romano. Y aplican las institutas, las pandectas, todo esto que va a enriquecer el derecho romano. Pero que va a llegar un momento en que se vuelve una mezcolanza entre constituciones imperiales, que son las ordenanzas que sacaban los emperadores, etcétera. Es otra cuestión que tenemos que platicar del Imperio Romano. Ahora, ¿cómo se va a dar la aplicación o cómo se va a dar esta cuestión? Bueno, el Imperio Romano va a crecer, se va a fortalecer con los grandes magistrados, sus discursos, con las ideas de Cicerón, que fue un gran orador, que fue también un abogado, que te enseñaba a defender tanto una parte como otra, etcétera. Cuestiones que ya les han enseñado en derecho romano. En donde también del derecho romano lo que nos va a llamar la atención es el antecedente o lo que es el derecho civil, el corpo iure civile, que todavía no se da, pero bueno, ahorita se los voy a platicar. Bueno, se da esta evolución y esta aplicación. Ahora, tenemos que hacer también un referente a lo que es la historia de Roma. Roma pasa de ser una república, se va a convertir en un imperio. ¿Por qué? Bueno, resulta que había un cónsul que trabajó por el engrandecimiento de Roma, que ayudó a evitar que Roma cayera en ¿cómo decirlo?, en un crepúsculo o en decadencia temprana. ¿Y este individuo quién fue? Pues nada más y nada menos que este cónsul, que también fue general, que fue Julio César. Eh, que primero fue cónsul, después se fue a hacer campañas militares. ¿Hacia dónde? Se fue a hacer campañas militares hacia lo que es la zona de las Galias, que tuvo una victoria militar, una gran victoria militar, derrotó a un caudillo llamado Vercingetorix, eh,
En esa guerra de las Galias se demostró el genio militar de Julio César y obviamente la manera tanto de atacar como de defenderse con un castillo en forma, o como, ¿cómo decirlo?, con fortificaciones en forma de dona. Uno, logrando un sitio, una ciudad gala, y dos, defendiéndose de los ataques de aquellos que querían liberar la ciudad gala. Bueno, eso le valió a Julio César ser uno de los grandes genios militares de la historia, entre otras cosas. Julio César, bueno, que estaba luchando contra esta decadencia de lo que era la República Romana, logra darle cohesión, pero también logra tener muchas envidias. Al ser un general victorioso, él regresa a Roma, pero también es perseguido o es mal visto por el Senado. Le tienen miedo y también ven que sus formas son muy agresivas para la manera de ser de los senadores romanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, van a buscar, en cierta manera, unos le van a tener envidia. Llega Julio César y se hace del poder no por un golpe de Estado, no por una cuestión de llegar, se hace del poder por aclamación popular. ¿Por qué? Porque el pueblo romano lo ve como un gran líder, como un general victorioso, y pues obviamente es un general que llega con sus tropas y reclama su lugar en lo que es la república, ¿no? Y bueno, tras esto pues lo nombran cónsul vitalicio, le dan un reconocimiento y le dan un título de general victorioso. ¿Cuál es ese título? El título es imperator. El título que se le da a los generales victoriosos en la Roma antigua es el de imperator. Y esa palabra de imperator pues va a evolucionar en lo que es emperador, pero no con la connotación de general victorioso. Va a tener otra connotación que les platicaré cuando hable de la Europa medieval. Pero bueno, entonces Julio César es un cónsul vitalicio, bueno, por el momento tiene funciones o le han sido dadas funciones especiales o más bien, ¿cómo decirlo? Facultades especiales para atacar los problemas que atañían a Roma, que estaban provocando la decadencia romana. Entonces a Julio César en algún momento se le llegó a dar el título de dictador. Bueno, es tal la acumulación de poder que ciertos grupos del Senado, ciertos grupos de la nobleza romana, lo que son los patricios, le tienen miedo a Julio César. ¿Y qué deciden hacer? Lo quieren matar. Pues, ¿por qué? Porque creen que se va a coronar rey. Y obviamente que haya un rey, pues daría el traste con lo que es la República Romana. Y Julio César no quería ser rey, simplemente quería ser el dictador, el cónsul vitalicio. Él quería sacar adelante a Roma. Pero bueno, muchos lo ven así, pero es uno de los grandes gobernantes y uno de los grandes ejemplos de la historia en cuanto a gobierno. Total, se da esta conjura y matan a Julio César. Es una conjura en donde aparece un tal Casio, aparece un tal Bruto que fue pupilo de Julio César. Se da una guerra civil entre Roma con otra facción que era proclive, que era también de discípulos de Julio César, que son nada más y nada menos que Marco Antonio y Octavio, después llamado el Augusto, los cuales van a ir y perseguir a aquellos que asesinaron a Julio César. Poco a poco van cayendo los asesinos de César y se va a consolidar, tanto Marco Antonio como Octavio se consolidan también como cónsules y Augusto en algún momento se va a convertir en dictador. Marco Antonio siendo cónsul, bueno, ya consolidado esto, sí, todavía estamos hablando de la etapa de la República. Marco Antonio pues, va y a repasar los lugares los cuales han sido o están bajo el dominio de la República. Y entre estos lugares está Egipto. Y hay una faraona, la última gran reina egipcia, que es nada más y nada menos que Cleopatra, que ya había seducido a Julio César y del cual tuvo un hijo. Pues quiere asegurar el futuro de su hijo, pues como, pues ahora conquista Marco Antonio y pues se vuelve un escándalo para los romanos. Marco Antonio, el problema es que Marco Antonio está casado con una hermana de quién? De Octavio Augusto. ¿Esto qué va a producir? Bueno, produce otra guerra civil en Roma
Y obviamente es ahora Octavio en contra de Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? Y bueno, ¿quién va a ganar? Va a ganar Octavio Augusto, derrota a Marco Antonio, así para ya no contarles toda la historia, porque es una historia un poquito larga. ¿Y qué va a suceder? Se va a unificar ya el Imperio Romano, ya va a quedar, ya no va a haber problemas. Y porque hizo, ojo, porque cumplió una campaña militar acabando no solo con una, sino ya con dos rebeliones que atentaban en contra del orden de Roma, Octavio Augusto se convierte primero en dictador, primero fue cónsul, luego dictador, y el mismo Octavio Augusto se va a dar un título en honor a su predecesor, en honor a su mentor. Se va a dar el título de César. Y ahí es en donde la palabra César se va a convertir en sinónimo de emperador, la connotación que le damos actualmente y que se le empieza a dar desde la Edad Media. ¿Por qué? Porque Octavio Augusto, ojo, es un general triunfante. Y al ser un general triunfante, pues es un imperator, ¿no? Entonces, César Imperator, ¿no? Viene el título de César Imperator. Y bueno, ahí se da esa confusión de, César Imperator y luego César Emperador. Y bueno, ahí va a empezar esa confusión de la palabra emperador que va a llegar a la Edad Media y ya después les explicaré cómo es que se da esta cuestión en la Edad Media. Pero bueno, Roma, a partir de estos hechos entre Julio César y Octavio Augusto, Roma en esos momentos, pues una transformación larga, se convierte en el Imperio Romano. ¿Y quiénes guían el Imperio Romano? Los Césares. Bueno, ahora, ya teniendo esto en mente, teniendo esto el Imperio Romano se empieza a expandir a todo lo largo del Mediterráneo y bueno, pues, tiene una gran cantidad o necesita una gran cantidad de administración. Va a haber la necesidad de dividirlo en dos. Ahora, pasa el tiempo y obviamente también su derecho ha crecido, su derecho ha aplicado en todo lo largo del Mediterráneo, pero está disperso, o sea, el derecho romano no hay un compendio que tú digas, pues, de aquí puedo estudiar derecho romano. No, hay una gran cantidad de legislación, está basado casi en el precedente. Y en la parte oriente del imperio va a surgir uno de estos emperadores, es nada más y nada menos que Justiniano, que se rodea de grandes investigadores y va a crear lo que es el Corpo Juris Civile, que es una recopilación. Como hacen los grandes hombres de la historia, no hacen las cosas solos, se rodean de grandes equipos para hacer grandes proyectos o grandes trabajos. Y es precisamente lo que hace Justiniano. Se rodea de grandes estudiosos del derecho y crea el Corpo Jure Civile, que es ahí de donde van a sacar o de donde vamos a saber nosotros y de donde ustedes estudian o de donde surgen los libros de texto de derecho romano, ¿no? Y algunos de que llegaron a utilizar en la carrera, el de Porte Petit, el de Margadán, etcétera, etcétera. De ahí surgen, de ese estudio del derecho romano, que de esa recopilación que hace precisamente Justiniano en el Corpo Jure Civile. Y obviamente se van a aplicar principalmente en instituciones de derecho civil y lo que va a dar origen, ahora sí, a la familia romano-germano-canónica. Bueno, germano-canónica pues, se lo voy a explicar en la siguiente clase. Espero que les haya gustado la explicación, que les haya gustado la clase. Por favor, dejen sus comentarios, dejen sus dudas. No se les olvide platicar en el Blackboard. Nos estamos comunicando. Cuídense mucho, que tengan muy bonita tarde. Me dio gusto por lo menos darles esta clase y ver que sí me están dejando comentarios. Saludos a los compañeros que dejaron comentarios. Que tengan muy buena tarde. Soy su profesor Francisco Felipe de Jesús Pérez Alejandre.